es todo lo que nosotros precisamos. Dijo el Señor Jesús aquel día, una sola cosa es necesaria. Nosotros a veces pensamos que necesitamos un montón de cosas, y si tuviese esto y si tuviese aquello. Una sola cosa es verdaderamente necesaria y tiene que ver con esto, que era la palabra del Señor en esa noche o en esa tarde para María. Vamos a leer 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Todos tenemos por allí, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si lo leemos rápidamente, pensamos en el cielo. Uno dice, bueno, son las cosas, es el lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. No, hermano, estas cosas tienen que ver con el presente. Dice, pero nos las ha revelado a nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca se le ocurrieron a una persona que podría pasar. Como les decía, conocí al Señor a los 22 años, más o menos, me convertí a esa edad. Y si a los 20 alguno me hubiese dicho que esta iba a ser mi vida, le hubiese dicho que estaba totalmente loco, aparte no tenía idea de que esto existía tampoco. Así que jamás se me hubiese ocurrido, y me gusta mucho testificar que Dios superó mis expectativas. Cuando yo vine al Señor, lo único que necesitaba era no seguir viviendo como vivía. Un poco de tranquilidad para mi cabeza que estaba por explotar. Eso es todo lo que yo necesitaba. Sin embargo, Dios tenía para mí perdón, vida nueva, un proyecto, casarme con una mujer cristiana, un hogar, una tarea por hacer, tantas cosas y tantas experiencias a lo largo de los años que jamás se me hubiese pasado por la cabeza a los 20, por así decirlo, 2 años antes de conocerle. Quiero que hoy leamos un poco de 2 Samuel capítulo 7, algo que le pasó al rey David. El rey David tuvo un deseo, como todo hijo de Dios, que era hacer algo para Dios. Todos aquellos que fuimos rescatados con el Señor, en el fondo es como que queremos pagar. Decía uno de los profetas, ¿qué le voy a dar yo a Dios por esta salvación tan grande? Bueno, voy a tomar la copa de la salvación y voy a invocar el nombre de Jehová. No puedo hacer más nada. El poeta dijo, ¿qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Bueno, no puedo dar nada. Pero todos aquellos que somos del Señor y queremos dar algo al Señor, queremos retribuir de alguna manera, sí con un gracias, sí con una canción, pero queremos servir, queremos hacer algo para Él. Y esto es lo que pasó en la vida del rey David. Y leemos en 2 Samuel 7, verso 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Bueno, dice que ya Dios le había dado reposo. David había tenido muchas luchas, había sido perseguido por Saúl mucho tiempo. Después comenzó a reinar en Hebrón, 7 años. Después de esos 7 años, a la muerte de Saúl, se le juntaron las otras tribus. Igualmente peleó con los filisteos, con tantas y tantas cosas y batallas. Pero llegó un momento en que Dios le dio reposo, como que ya estaba hecho, como que ya se plantó. Ya era el David conquistador, plantado. Ya está. Tal vez algunos le estiman unos 50 años por allí. Y le dijo a Natán, aquel que una vez le trajo esa noticia tan fuerte acerca de su estado espiritual, yo estoy viviendo en una buena casa, en una casa de cedro, era lo mejor que se podía hacer. Hoy diríamos no sé qué, ¿no? En la construcción, qué sé yo, tengo un piso acá y allá. Y el arca de Dios, que era la presencia de Dios en medio de su pueblo, está entre cortinas. Yo quiero hacer algo para el Señor. Yo le quiero edificar una casa. Y Natán, pobrecito, lo escuchó y dijo, bueno, mira, vos sos el rey, hacé lo que está en tu corazón.
Verso 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Esa misma noche, Dios se manifestó a Natán, al profeta, a la voz de Dios. Dijo, decirle a David, vos me vas a edificar casa a mí. Más tarde la casa la edificó el hijo, la edificó Salomón. Y el día que la dedicó, por 3 veces, mencionó estas palabras. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, dijo Salomón al Señor. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, una casa espectacular, el templo de Salomón, revestido en oro por dentro, estaba enchapado en oro, lugar santísimo, lugar santo, las cosas de oro. Y él tenía esta expresión, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Y aquí que podrá ser esta casa que yo edifiqué. Yo quiero hacerle una casa a Dios, dijo David. Y aquella noche pareciera que con ternura, no sé por qué tengo esta idea, de que Dios a través de Natán le dijo, vos me vas a hacer casa a mí. Y me hizo acordar mucho los años de mi infancia, y acordarte los años de la tuya. Para el Día del Padre, o veníamos con la fosforera, o veníamos con una cosita llena de escarbadientes, decía, feliz día, papá. Y yo tengo guardado todavía el regalo, se lo hice, tenía 6 años. Una tarjeta así ovalada, había una casita cuadrada, un triángulo arriba, echado humo por la chimenea, un arbolito. Hoy sí que voy dibujando igual, no, en el dibujo no progresé para nada. Decía, papá, feliz día. Y mi papá lo recibió como si fuese un Van Gogh. Y lo guardó en el arca de los recuerdos familiares, están todas las fotos, los abuelos, todo. Ahí está la tarjeta ovalada que hoy la puedo ver, 50 y pico de años atrás. Le había llevado una obra de arte a mi papá. Esas fosforeras que hacíamos, esas cosas terribles que le regalábamos a los padres. ¿Qué le vamos a dar al padre, no? Y si no, la mamá compraba los zapatos, bueno, dáselo al papá. Pero al papá le gustaba más la fosforera o ese tipo de cosas. Lo que está diciendo David, yo te quiero hacer una fosforera, le está diciendo a Dios. Vos me vas a hacer una casa mía. Mirá, David, cuando Israel salió de Egipto, vos no habías nacido. Yo ya estaba con ellos. Yo estuve con ellos cuando se abrió el Mar Rojo, en esa voz de mando de Moisés. Yo estaba ahí. Y anterior a eso, en la zarza que ardía con fuego y no se consumía, y lo llamó Moisés, yo estaba ahí. Y después, cuando entraron en la tierra prometida con Josué y conquistaron Jericó, que era como ir a conquistar Estados Unidos desde la India, más o menos, una cosa así, desde Argentina, yo estaba ahí. ¿O vos pensás que los muros de Jericó se cayeron porque ustedes gritaron fuerte? No, yo estaba ahí. Dice el libro de Hebreos que fue por la fe cayeron los muros. Y cuando Josué estaba allí por tener esta gran conquista, apareció un varón de Dios con una espada desnuda en la mano y Josué se acercó espantado y le dijo, ¿sos de nuestros amigos o de nuestros enemigos? Dijo, yo no soy ni amigo tuyo ni enemigo tuyo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová que he venido en esta hora. Abuelita. Se acomodó Josué, adoró. Venía la presencia de Dios a conducir las huestes de Israel. Él marcha en la tempestad, dice el libro de Nahum. Él marcha en la tempestad y las nubes son el polvo de sus pies. Preside en el diluvio. David, vos no habías nacido. Y a Moisés chiquito lo pusieron en una canastita. Te cuento para que sepas, David.
Yo creo que se lo dijo con amor. Fue como cuando el joven rico le dijo al Señor que que él había guardado todos los mandamientos. Dice que el Señor, mirándolo, lo amó. Esa ternura que tiene Dios para con su criatura, te vuelvo a repetir, como el papá que recibe la famosa fosforera y le parece maravillosa. Yo estaba conduciendo el arca, chiquita, calafateada, así, para que no entre agua, y hice que saliese la hija del faraón. No es casualidad. Cuando uno mira el libro de Dios, hay un montón de hechos aparentemente casuales, pero alguien dijo una vez que la casualidad es la forma que Dios tiene de mantenerse anónimo. Y si es casualidad, no es casualidad. Cuando uno mira el libro de Esther no menciona a Dios en todo el libro. Fue uno de los temas que más tardó en incorporarse el libro al canon, porque no menciona a Dios. ¿Cómo un libro de la Biblia no menciona a Dios? El libro de Esther no menciona a Dios, pero las huellas de Dios están por todas partes, como las escenas del crimen cuando ponen el famoso luminol y la pared que estaba blanca parece una mancha de sangre porque le pusieron el luminol. Cuando uno lee el libro de Esther, parece una novela, maravilloso, no está el nombre de Dios, los hombres no invocan a Dios, pero las huellas de Dios están por todos lados. Y así es. Entonces, le dice, ahora Natán, decile también a David esto, verso 8. Decile a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, y los inicuos le aflijan más, como desde el principio. Decile a David que antes que él naciese, como dijo el Señor Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que los judíos escucharían, pero si este no tiene los años, ¿cómo que? Antes que Abraham fuese, yo soy. Más tarde va a aparecer la raíz de David, que es descendiente. ¿Y cómo si es descendiente de la raíz? Claro, porque la raíz sostiene al árbol. El árbol no sostiene a la raíz. Hermano, Dios nos sostiene a nosotros no le sostenemos a Él. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí cada tanto me va pasando, se me van corriendo los caballos del lugar hasta que el carro queda adelante y los caballos quedan atrás y cada tanto Dios tiene que parar y decir, vamos a hacer una cosa más, para, los caballos no van adelante y el carro va atrás. Yo te sostengo a vos, vos no me sostenés. Antes que vos fueses, yo soy. Yo te engendré en el vientre de tu madre. Y dice David, mi embrión vieron tus ojos. Cuando eras esa cosita intangible, mis ojos estaban ahí. Cuando vos no te podías cuidar, David, y estabas cuidando unas ovejitas de tu papá, porque era el más chico de la familia, yo ya había pensado en vos, yo estaba ahí. Hermanos, Dios nos sostiene a nosotros. Te repito, no le sostenemos nosotros a Él. Dios nos ha dado el privilegio de hacer alguna cosa en la casa de Dios, pero si nosotros lo haría del mismo modo. Estoy seguro que cada día el Señor lleva al conocimiento de la verdad un montón de personas sin la intervención de ningún predicador, ningún ser humano. Como lo llevó al crucificado junto a Él, el Señor lo llevó al crucificado, a Cristo. Ese no fue a la iglesia, no repartió folletos, no hizo nada, fue el primero en llegar al cielo. Entender que no es que nosotros le damos a Él nos da a nosotros. Y de lo recibido de tu mano, damos. Citamos el pasaje cuando ofrendamos. No, hermano, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias a Dios por el esfuerzo de que podemos hacer los hermanos. Y gracias a Dios por los buenos deseos de edificar una casa, de predicar el Evangelio, de un montón de cosas. Pero hermano, el gran evangelista es Dios. El autor de todas las cosas es Él. Y Él me sostiene a mí. Yo muchas veces quedo fatigado por la tarea y estoy diciendo, Señor, ya no puedo más.
por qué no descansás un poco en mí? ¿Por qué no das vuelta, ponés el carro atrás y los caballos adelante? Otra vez te olvidaste que yo soy la raíz, que yo genero todas las cosas. David, cuando vos, chiquito como eras, le pusiste la piedra entre los dos ojos al gigante, no fue tu puntería, fue el dedo de Dios. Un muchachito que cuida ovejas, el más chiquito, le quisieron poner la armadura de Saúl, pobrecito no podía caminar, se sacó, que yo con esto no puedo, agarró su saquito pastoril, 5 piedras del arroyo, qué casualidad que la primera se la puso acá, le habrá perforado esto, el cráneo cayó. Cuando cayó fue y con la misma espada le cortó la cabeza, y yo te entregué los filisteos. Y cuando Saúl te pidió 100 prepucios de filisteos para darte a la hija por mujer, yo hice que le traigas 200. Porque el caballo se prepara para la batalla, dice la Biblia, pero Dios da la victoria. Y si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Cuánto bien me hace recordar estas cosas. Uno vuelve a ocupar el lugar que tiene que ocupar. Hermano, nuestro lugar es muy sencillo. O corremos la piedra o acostamos a la gente en el pasto, nada más. Corremos la piedra y el Señor resucita a Lázaro. Acostamos a la gente en el pasto y el Señor le da de comer. ¿Qué es esto para tanto? ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta multitud? Dicen las hermanas de Lázaro, hace 4 días que está muerto, está podrido. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Lo que el Señor les pidió, corran la piedra. Y lo demás, hermano, lo demás lo hace Él. Él te lleva a vos y a mí. A mí me da tanta tranquilidad cuando me acuerdo. Son muchas las veces que me olvido. Y Dios te pone el contador en 0. Vení. O lo hago con vos, o lo hago con cualquiera. El arte no está en el violín, está en el violinista. Hay una canción llamada El viejo violín, una canción muy vieja. Un viejo violín lo querían rematar, no valía nada. Y dice que vino un hombre canoso del fondo, agarró el violín, lo acomodó, tocó y fue maravilloso. Entonces el precio en la subasta aumentó. Dice, ¿qué pasó? Lo tocó el maestro. El violín, es un violín desvencijado. A que no le duele de un lado de nosotros, le duele del otro. Dice Pablo, mire que ustedes no son muchos nobles ni capaces. Pues nada, no se vayan a pensar. Dios ha escogido estas cosas. El maravilloso es Él. Pablo dice, tenemos el tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, tenemos un montón de problemas, tenemos goteras, nos duelen los pies, estamos cansados, llueve, esas cosas. Y Dios permanece y sus siervos pasan. En una ocasión le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, toma este pueblo, cruza el Jordán. Se murió Moisés, no me morí yo, Josué. Nos morimos los siervos de Dios. El Dios de los siervos no muere, no duerme, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, Él no duerme. Es eterno. Que hace mucho tiempo, que no existe el tiempo, hermano, la eternidad no es mucho tiempo, es la ausencia de tiempo. Y Dios es antes de todas las cosas, el Señor. Y todas las cosas por Él subsisten. ¿Te queda claro, David? La fosforera está linda. Me la voy a quedar. Mi papá se guardó la tarjeta. Hasta el día de hoy la veo, qué porquería, ¿no? Y dice el versículo 11, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Natán, decirle a David algo más. Primero le dijo que antes que él naciese, Dios hacía maravilla con su pueblo. Después le dijo que él estuvo con David en todas sus conquistas, que lo que tiene se lo debe a él. Pero decirle esto, segunda parte del verso 11, asimismo Jehová, dice Natán, te hace saber que él te hará casa. Y David habrá pensado, pero estoy diciendo que tengo una hermosa casa de cedro. No cualquiera tiene una casa de cedro. El rey tiene una casa de cedro. La gente vivió como podía, una especie de chozas. Hasta el día del Señor abrieron el techo. Era una cosa muy, muy rudimentaria.
decirle que yo le voy a edificar una casa a él. Natán habrá pensado, tiene casa. No, vos no entendés. Hermano, una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. La casa son los ladrillos, el hogar somos las personas. Hay casas que están vacías, no existen hogares vacíos, el hogar somos las personas. Yo te voy a edificar una casa que no es de cedro, es la casa de David. ¿Se acuerdan cuando David dijo, queda alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? En estos términos Dios se refiere a la casa. Yo te voy a dar un nombre, yo te voy a hacer notable. Hasta el día de hoy se recuerda al rey David en Israel, está la tumba de David, es el rey más conocido de los reyes de Israel, David, la casa de David. Yo te voy a edificar casa. Verso 2, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él me edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de Salomón. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. David, yo voy a ser fiel con tus hijos. ¿Qué padre no quiere ver sus hijos que andan en la verdad? Todos los padres. Nosotros oramos por nuestros hijos con mi esposa desde antes que nazcan. Nos habíamos casado, estuvimos 5 años esperando para tener hijos. Ella es la mayor de 6 hermanos y a los 2 más chicos prácticamente los había criado junto con la otra hermana que le sigue. Así que estaba un poquito cansada de pañales, me dijo, ¿te parece si esperamos un poco? Y esperamos 5 años a que nazcan los hijos. En esos 5 años estuvimos orando por nuestros hijos. ¿Cuál es la oración? Señor, que sean fieles y que sean útiles. Hay hermano, y el chico predica y alguna cosita van diciendo, por ahí son caladura como el padre. Y van y todas estas cosas, sí, pero yo lo que le hemos pedido fue que fuesen de él y que fuesen útiles, que fuesen fieles, y Dios nos dio lo que le pedimos. Y cuánta angustia tienen los padres cuando los hijos no están en la verdad y no descansan. Job oraba por sus hijos, por si hubieran hecho mal. La preocupación de los padres por los hijos no termina cuando los hijos se casan, termina cuando los padres nos morimos. Siempre estamos preocupados por los hijos. Si están en casa, si se casaron, si estarán bien, si se lleva bien, y cuando tienen hijos, y si los hijos y los nietos estarán bien. ¿Y cuándo se va a terminar? No, se va a terminar cuando vos te mueras, la preocupación por tus hijos y por tu casa. Y yo voy a ser fiel con tus hijos. En otro pasaje en Oseas dice, por cuanto te olvidaste de mí, yo me voy a olvidar de tus hijos. A mí me corre frío por la espalda cuando yo leo esto. Dios le dice al pueblo de Israel a través de Oseas, por cuanto te olvidaste de mí, yo me voy a olvidar de tus hijos. Yo quiero que Dios se acuerde de mis hijos. Cuando Nehemías ora, en más de una ocasión dice, acuérdate de mí para bien. Señor, acordá, es una manera de decir, acordate de mí, acordate para bien. Mi suegra falleció a los 49 años. Por eso Laura con la hermana que sigue tuvieron que criar a los más chicos. Los más chiquitos no llegaban al cajón para ver a la mamá en el cajón. Y yo eso lo vi desde una columna, así en calle de Anfunes, en Florida. Yo estaba en una columna y estaba viendo el féretro y estaba viendo a mis cuñaditos querer ver a la madre. Y se me rompía el corazón literalmente. Tenía un dolor en el pecho terrible. Y en ese momento yo no escuché ninguna voz. Pero el testimonio de Dios me dijo, yo voy a ser fiel con esos chicos que se quedaban sin madre. No hay una edad para quedarse sin madre, pero quedarse sin padre de chico es terrible. Y con los años, los chicos que ya son grandes, el nene y la nena, ya están por los 40 y los 30 y pico, los tengo en la iglesia. Y vi los hijos de sus hijos. Y Dios fue fiel con ellos.
en gran manera, especialmente con ellos dos. Son 6, los 6 estaban en el camino, pero especialmente con ellos dos, que fueron los más carenciados, Dios fue extremadamente fiel conforme a su promesa. Y con mis hijos también. Yo quiero que Dios se acuerde de mis hijos. Por cuanto te olvidaste de mí, yo me voy a olvidar de tus hijos. David, yo me voy a acordar de tu hijo. Te van a hacer uno, tuvo varios hijos, te van a hacer uno. Se llama Salomón. Y de segundo nombre, ¿cómo se llama el nene? ¿Vieron cómo dice? Yo le quería poner Juan al primero nada más. ¿Juan solo le vas a poner? Siempre más, sí, Juan. Y la madre empezó, vamos a poner Ignacio. Entonces hoy es Juan Ignacio. Juani. Listo, cayó el Ignacio. ¿Cuál es el segundo nombre de Salomón? Dijo Dios, yo voy a elegir el segundo nombre. Vos elegís el primero, yo elijo el segundo. ¿Sabés cómo se va a llamar? Jedidías. Qué nombre complicado, ¿no? Vamos a ponerle el varoncito. Jedidías. Pero Dios pone los nombres por significado. ¿Qué significa? Amado de Jehová. Amado de Jehová. Dios le puso el nombre. Como le puso el nombre a su propio hijo. Y llamará su nombre Jesús. Guarda. No le pongan ni José ni Samuel, eran nombres muy comunes en ese tiempo. Él se va a llamar Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Dios pone los nombres con significado y con sentido en las personas. Y tu hijo Salomón, de aquella historia tan complicada, ¿no? Donde se murió el hermanito mayor de Salomón, este Dios de toda gracia, de esa mujer Betsabé, de toda esa historia, sacó. Ponele Jedidías, amado de Jehová. Y dice la palabra de Dios que no hubo un reino tan esplendoroso como el de Salomón. La gente venía literalmente de lejos. A veces decimos así en broma, van a venir de lejos a mirar, ¿no? La gente venía de lejos. Vino la reina de Sabá, de lejos, y miró. Y dijo, realmente esto no me contaron ni la mitad de lo que estoy viendo. Cómo estaban vestidos los oficiales de Salomón. El lujo de Salomón, la casa de oro. Dios adentro de la casa de oro, la presencia de Dios que había llenado todo. Jedidías. Señor, acordate de mis hijos. ¿Vamos a orar los padres? Señor, acordate para bien. Tenerlos delante tuyo siempre. Por más que yo me preocupe, no voy a poder hacer por ellos lo que Dios puede hacer por ellos. Lo que puedo hacer es orar por ellos. Los padres podemos hacer por los hijos los primeros años de la vida. Hay que hacerlo. Le podremos dar una manito por ahí, si es que podemos, para que se case. Pero ya después tiene que enfrentar la vida. Y para eso necesita al Señor. Y yo quiero que Dios se acuerde de mis hijos para bien. Bueno, yo te voy a dar un Salomón, pero acordate, el segundo nombre lo elijo yo, se llama Jedidías. Verso 16 dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, a ver. Hasta Salomón venimos bien. Tengo a Absalón, murió Adonías, mucho dolor en la casa de David, alguna hijita tengo, eternamente, sí, eternamente. Y esa es la parte cuando a David se me hace que se le cae la mandíbula como los dibujitos animados, ¿no? Porque entendió que de sus entrañas iban a ser el Mesías. Sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Y yo creo que la mandíbula la tuvo que juntar con las dos manos, David. Se quedó. No sobrepasó Dios tus expectativas, las mías muchísimas veces. Nos ha dado mucho más abundantemente de lo que creemos o esperamos. Dios de maravilla, que nos hace llorar ante la dádiva y la mano que lo pone delante.
que nos sorprende con cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca se te cruzaron por la cabeza porque tenés la imaginación poco desarrollada, por lo menos la mía. Ya con Salomón yo ya me daba por satisfecho. Si el Señor se acuerda de mis hijos, ya está. Cuando Dios le prometió descendencia a Abraham, siendo grande como era, él tenía un hijo, Ismael. Y Abraham en su limitación dijo, ojalá Ismael viva delante tuyo. Ya con eso ya está. No está. Se va a llamar Isaac. Y si alguno puede contar las estrellas del cielo y la arena que está al borde del mar, va a poder contar tu generación. Y este hombre dice, Romanos, que no consideró su cuerpo muerto. Se fortaleció en esperanza contra esperanza porque era fiel el que había prometido. David, no solo me voy a acordar de tus hijos, yo voy a hacer con vos un pacto que es eterno. El Mesías, el amado de las naciones, el deseado, aquel que ellos esperaban desde siempre. Todas las chicas en Israel soñaban con ser la madre del Mesías. Como mujer, ¿qué más te puede pasar? Por eso se puso María como se puso, me tocó a mí. Y ser el padre, humanamente hablando, porque el padre del Mesías es Dios, pero del linaje tuyo va a salir aquel que es tu raíz. Verso 18, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Quién como tu pueblo Israel, nación singular en la tierra? Y en el verso 25 dice, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Mira, yo te iba a hacer una casa. Tenía la fosforera en el bolsillo. Me mataste. ¿Nunca te pasó que fuiste a pedir pan? Dios no te va a dar una serpiente. Muchas veces pedimos. No sabemos pedir como conviene, lo dice la Biblia, ¿no? Pide algo. No, hermano, Dios tiene cosas guardadas, reservadas, que no se nos pasaron por la cabeza. Está buscando a alguien que le crea. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo dejó a Dios poner la aventura en el ser, como dice la canción, ¿no? Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Dios está buscando gente que le crea a Dios, como le decimos a la gente inconversa. A mí no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Bueno, Dios lo dice a nosotros. Y David dice, yo tenía el plan de armar una casa, pero vos me hablaste de una, no de ladrillo, me hablaste de una casa, me hablaste de mi hijo, y me decís que voy a ser el padre del Mesías. Mira, vamos a hacer una cosa, lo que yo dejo es el proyecto mío, lo guardo. Hacé así como dijiste vos, está fenómeno. Sí, hermano, dice el Señor, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. ¿Con cuáles nos quedamos? ¿Con lo nuestro o con lo de Él? Señor, tu voluntad. Por eso que orar pidiendo que Dios haga su voluntad no es tener poca fe, como dijo un predicador, rozando la blasfemia, porque de esa forma oró el Hijo de Dios. Si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se echa mi voluntad sino la tuya. Porque la voluntad de Dios, el plan de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Hace poco escuché una frase
dijo, la voluntad de Dios es exactamente aquello que abrazaríamos si conociésemos el futuro. La voluntad de Dios es exactamente lo que abrazaríamos si conociésemos el futuro. Pero como no lo conocemos, como andamos a tientas, como la mayoría de nosotros no ve más allá de sus narices, tenemos tantas limitaciones, Abraham hubo que sacarlo de adentro del rancho para que pueda mirar las estrellas y darle el ejemplo. Yo soy muy limitado, pero no quisiera que eso sea un estorbo al plan de Dios. A veces nosotros contendemos con el Señor. Ahí viene José con sus hijos, Efraín y Manasés. Y se los viene a presentar al padre, no se los viene a presentar, se los voy a traer para que los bendiga. Jacob ya estaba por morir. Entonces puso las manos sobre los nietos, pero las puso cruzadas. Puso la mano derecha sobre Efraín, Efraín era el más chico, y la izquierda sobre Manasés, que era el primero. Y José le dijo, no, padre mío, así no, déjalo así. Él también va a ser un gran pueblo, Manasés. Pero Dios eligió de otra manera. Cuando pasó con Jacob y con Esaú, el mayor va a servir al menor. Pues Señor, el mayor es él. Pensé en el menor. Señor, que sea así, que sea así. Está muy enfermo Jorge Escopazo, está muy enfermo. Su vida cuelga del hilo de Dios, literalmente. Como la tuya y la mía, nada más que él está internado. A veces los médicos dicen, está en las manos de Dios. Siempre estamos en las manos de Dios, cuando estamos de fiesta también. Pero él literalmente cuelga de un hilo. Y oramos por él todo el tiempo. Hoy hablaba con uno de sus hijos. Dice que Pedro estaba preso, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Nos cuesta estar de fiesta. Un gran siervo de Dios como él está en esta situación muy complicada. 3 meses de internación, muy complicado. Y me decía el hijo de cómo orarme, ya no sé cómo hacerlo por mi papá. Y yo le conté la experiencia. Yo de Jorge puedo ser el hermano menor, tiene 12 años más que yo. Y le digo, mira, estuve orando desde hace muchísimo tiempo, como la iglesia, el proceso viene hace bastante. Pero en un momento de pedir y de pedir y de pedir, te repito, no escuché una voz, pero Dios me dijo, ya te escuché, ya está, no me hables más. Yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ese es otro tema. ¿Vos vas a esperar? A veces alguien trajo la doctrina de la insistencia, déjalo. De aquel juez injusto que relata el Evangelio, dice que le tiraron tanto la puerta abajo que le voy a hacer justicia, así ya no me molesta más. Pero Dios está enseñando por el opuesto. Dice, si este juez impío le hizo justicia a la viuda, cuanto más el Padre que está en el cielo va a escuchar a los que le piden. No, hermano, no es cuestión de tirar la puerta abajo. Señor, que sea así, que sea así, que sea así. No sé si tiene que ser así. Yo lo quiero ver sano de vuelta, pudiendo cuidar la iglesia del Señor juntos. No lo sé. Ezequías era un hombre bastante joven, uno de los mejores reyes de Israel. Un día llegó Isaías en visita de médico, le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir. Este hombre se estremeció, dice que volvió su cara a la pared, se puso a llorar y le dijo a Dios que se acordase de todo lo que él había hecho. Lloró, clamó. Isaías estaba ya por el patio, Dios le dijo, para, volvete. Decirle que 15 años le son añadidos. Hicieron una masa de higo, la pusieron en el lugar de la enfermedad, se curó, se levantó para su mal. En ese alargue, como tienen los partidos, de 15 años, a los 3 años le nació Manasés, el peor rey en la historia del pueblo de Israel. De Manasés se dice que se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Esto no se dijo de ningún rey. Más tarde él cayó en la vanidad de mostrarle a los extranjeros los tesoros, todo lo que más tarde se llevaron.
Se tendría que haber muerto el día que le dijeron, pero se puso a llorar, se puso a insistir. ¿Está mal pedir? No, la palabra de Dios dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, va a guardar los corazones y los pensamientos en Cristo. Pero hermano, no hay que tirarle la puerta abajo, porque no sabemos pedir como conviene. Yo quiero volver a cuidar la casa de Dios con Él, pero no sé cuáles son los planes de Dios. El 6 de octubre del año pasado me desperté por la mitad. ¿Qué significa? Se despertó mi parte izquierda y no la parte derecha. Conocí en persona al famoso ACV. Me pude levantar, pude caminar, mi señora me llevó al sanatorio y me dijo el médico, después de revisarme, la verdad que no sé si era creyente, no, creo que es una expresión de los médicos, dice: mire, Dios le hizo un regalo, me dijo, porque a mí no me quedó ninguna secuela. A los 20 días había recuperado la motricidad fina, escribía como antes, pero a la semana había recuperado la parte derecha normalmente. ¿Y qué pudo haber pasado? Que no me despertase. Y hermano, la muerte también es buena. Deseando partir, decía Pablo, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Nos pasamos la vida diciéndolo hasta que algún profeta nos dice: prepara tu casa porque te vas a morir. Y de ahí se viene todo el mundo abajo. Hermano, los proyectos de Dios siempre son mejores que los nuestros. David vino para hacerle una casita y Dios le habló de cosas eternas. ¿Y cuál fue la oración de David? Bueno, Señor, solamente que sea así como dijiste. Hacelo así. No importa lo que yo no sé pedir como conviene, no conozco el futuro. Si conociese el futuro, seguramente me tiraría de cabeza a abrazar tu voluntad. No lo conozco, pero voy a confiar. Yo no conozco los propósitos de Dios, pero en parte conozco su carácter. Yo sé que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que si alguno de los hijos le pide pan no le va a dar una serpiente. Lo aprendí con la palabra de Dios y a través de estos 40 años de camino. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, así como dijiste, yo sé que vos tenés planes, yo también, uno humanamente hace planes, pero no sé si son los planes que Dios quiere. Señor, solamente que sea así como dijiste. Señor, queremos decirte con el rey David: solamente que hagas así como has dicho. Señor, dice tu palabra que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperan nuestras almas. Queremos rogarte que nos perdones, Señor, la vista tan corta, la incredulidad, Señor, y muchas veces la terquedad que quiere impedir, Señor, que sea de otra manera lo que nosotros pensamos. Quisiéramos decir con las palabras del Señor Jesús, reverentemente, que no sea hecha nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, si es posible que tú nos concedas las peticiones del corazón, pero Señor, solamente que sea así como tú has dicho. Lo rogamos muy agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.